placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, Maduro anuncia esto en un, en un manejo de palabras como hace siempre, ¿no? Estados Unidos sabe quién ganará las elecciones. Por eso he decidido aceptar reiniciar las conversaciones. Y luego en alguna parte dice, bueno, esto es para que cumplan lo firmado. A ver, hombre, que quien no ha cumplido es Maduro, que quien no ha cumplido es el régimen. Yo creo que Estados Unidos sabe quién va a ganar las elecciones y por eso Maduro decide sentarse. ¿No será así la cosa? Sí, definitivamente los elementos para la toma de decisión en Miraflores, en su sala situacional, indican que no hay cómo ganar un proceso electoral en Venezuela. No tiene ninguna de esas condiciones. Primero, veamos. El viernes pasado en el San Cristóbal, la población de esa ciudad y de ese estado demostró que no hay barrera que detenga a esa soberanía popular a salir a votar ese día y a buscar el cambio que tanto anhela el pueblo venezolano. 8 de cada 10, 9 de cada 10, yo creo hoy, quieren un cambio de gobierno. Segundo, el simulacro del domingo, que debía ser una oportunidad para que ellos pudieran demostrar su capacidad de movilización, el 1 por 10, los resultados extraoficiales cuentan una historia distinta. Según esta cifra, el candidato de la oposición, Edmundo González, sacó más del 50%. O sea, que a pesar de haber movido su propia gente, ¿verdad? Y haber puesto y que no lograron una alta movilización, los resultados fueron favorables al candidato Edmundo González. ¿Qué indica eso? Que los empleados públicos y beneficiarios de los programas sociales que hoy chantajean a ese pueblo, que históricamente habían estado chantajeados. O que pretenden chantajear. Por eso decidieron romper esas cadenas, mostrando su descontento con esa votación. Este giro que se da de lealtad demuestra que ese control social, como lo dijiste tú, sobre la población no está funcionando. Las promesas y esas amenazas que una vez fueron, o sea, aseguraron la fidelidad de estos votantes, ya no son suficientes. El mensaje fue claro, la estrategia de control social de Maduro no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Maduro, entonces, ¿qué escenario tiene ante ese evento? Darle una patada a la mesa. Pero darle una patada a la mesa significa que ¿quién lo va a apoyar internacionalmente? Entonces, vámonos a verlo internacionalmente. Podemos ver China, que pues, ellos consideran que es un aliado, pero sin embargo China tiene una política de no intervención en los asuntos internos de los países. Entonces, China no se va a rasgar las vestiduras por mantener a Maduro en el poder. Por lo tanto, es un aliado que está involucrado pero no comprometido. Y esto le genera también una situación difícil a Maduro, porque una patada a la mesa significa que quedaría aislado mucho más que en el 2019. Y Rusia, por otro lado, está inmersa en su propia crisis en la guerra de Ucrania y no puede desviar recursos y atención para sostener el régimen venezolano. Claro, pero te quiero atajar aquí, porque hoy se ha especulado, por supuesto, con la entrada en el puerto de La Guaira de parte de una flotilla rusa, que hace 2 semanas atrás, por cierto, había parte de una flotilla rusa con un submarino nuclear que estuvo visitando Cuba. Hay informaciones en relación a lo de Rusia. Unos dicen que sí está el submarino, otros dicen que no está. Europress, que es el que da la noticia también, dice que va una fragata y un tanquero y que va en una misión comercial, en una visita comercial. En ese sentido, no es una visita de compromiso, de respaldo, que era lo que esperaba Maduro, porque el submarino le daba una connotación de guerra fría, ¿verdad? Que fue lo que pasó cuando estuvo en La Habana, que desplazaron un destructor los canadienses y los americanos desplazaron un submarino también para observarlo. Entonces, aquí
básicamente lo que hay es como también como los chinos se están involucrados y no comprometidos en este momento con Maduro. Además, Maduro se ha vuelto un socio difícil, porque con esa búsqueda de tener un falso positivo de invadir Guyana, a los chinos o a China, al Partido Comunista Chino, no es un aliado hoy de Guyana y tiene muchas inversiones. Entonces, hoy Maduro está muy solo en ese sentido de buscar cómo permanecer en el poder por las malas. Entonces, ¿qué pasa? Al ver todo ese escenario, lo único que busca entonces, si hay una derrota segura, es cambiarla por salvar sus cabezas. ¿En qué sentido? Al tener un precio, o sea, tiene un juicio para buscarlo por narcoterrorista. Entonces, aquí, ante las experiencias pasadas en las que consiguieron a Al-Assad y consiguieron como intercambio a los sobrinos de Cilia Flores, o sea, lo que buscan es que Estados Unidos, en una búsqueda de una solución pacífica a la crisis política en Venezuela, es decir, ok, estamos de acuerdo en ir a una elección semicompetitiva, respetar el candidato, Edmundo González, quien ha sido en algunos escenarios visto como posible eliminación de la tarjeta de la MUTI, por lo tanto, el retiro de Edmundo González, y entonces decir, en ese momento nosotros lo que buscamos es que en ese escenario nosotros podamos vivir tranquilamente en cualquier parte del mundo sin sentirnos que podemos ser perseguidos por la justicia americana. Yo creo que esa es la gran búsqueda por parte de esta negociación con la administración Biden, porque a 4 semanas, a 4 domingos, no es suficiente ni más recursos, ni puede ir una observación de una misión de los Estados Unidos, ya no hay tiempo. Entonces, básicamente es la negociación de mi seguridad a cambio de la derrota que tienen segura frente a sus narices. Antonio, pero fíjate, hay quien sostiene que no es tan fácil que aquellos intereses, digamos, de otros países que han entrado en Venezuela, no es tan fácil dejarlos. Tú le quitas te apoyas, mejor dicho, en la información de Europress. Pero Sputnik es quien publica, por ejemplo, que el submarino sí estaría dentro de eso, ¿no? Lo que, claro, algunos interpretan a 3 semanas, como tú mismo lo señalas, como una señal de apoyo a Nicolás Maduro. Esto es absoluta y totalmente descartable, o sea, tú lo descartas. Totalmente, porque primero no hay alaraca, se dice, lo anuncia Sputnik, que es la agencia de noticias de Moscú, para propaganda. Si uno ve todo lo que hace Sputnik, es propaganda para el régimen de Putin. Entonces, en ese sentido, lo que buscan es no dejarlo tan en el aire, porque ¿qué significa la flota rusa si va con todos los juguetitos? Que le puede decir Maduro el mensaje a las Fuerzas Armadas: tenemos el respaldo de los rusos en esta aventura. Porque estamos hablando en un escenario de una patada a la mesa. Él necesita el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque definitivamente esa soberanía popular de hoy, que está en un cambio, no se va a quedar quieta ese día ante el megafraude en ese momento. Entonces, el salir a reprimir, ¿verdad?, esa población que está reclamando su justo derecho va a llevar muchas vidas, y eso no son muchos los que se van a querer retratar dentro de las Fuerzas Armadas en ese cuadro, y más bien sería una situación difícil para Maduro. Yo creo que Maduro también ha medido que ese ambiente dentro de las Fuerzas Armadas no es tan favorable como lo podría suponer, y por eso hoy están buscando una salida segura para ellos, en términos de reconocer una derrota, ¿verdad?, que ya lo saben, no reconocer, aceptar, pues ya lo reconoce, y sabiendo que tienen 6
meses más en el poder y una Asamblea Nacional que va a estar por lo menos por un año. Y entonces, en esos términos, también poder negociar esa transición. O sea, yo creo que el elemento que estamos viendo hoy es un avance para la transición en Venezuela, de una forma ordenada y segura, porque de otra manera va a ser violenta y va a ser muy dolorosa, porque va a ser una situación donde Maduro pierde sus beneficios en los costos de salida, si llegamos al extremo de la violencia, y donde no se sabe qué puede pasar. Entonces yo creo, y va a tener un gran rechazo internacional. Además, tiene casos en la CPI que van a abundar en cantidades, y tiene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bueno. O sea, el peor escenario para Maduro hoy es ese. Es que, a ver, alguien me decía, por ejemplo, alguien me decía hoy en la mañana, cuando comentábamos todos estos asuntos, me dice, es que esta negociación se da porque Estados Unidos necesita, de alguna manera, legitimar uno de sus principales proveedores de petróleo. Y cuando yo oigo la palabra legitimar, que no sea un violador de derechos humanos, que no sea un genocida, a ver, es que todo eso lo va a seguir siendo. ¿Cómo es o sea, cómo van a borrar esa realidad? Estados Unidos no la puede borrar, mucho más cuando pensamos que Maduro no gana las elecciones, pero ni empujado, pues, para decirlo en criollo y en venezolano. No las gana por lo que hemos visto, simplemente porque no tiene gente, porque cada manifestación de Maduro, de Diosdado Cabello, son manifestaciones que tú jamás vas a ver un plano abierto y general como ves los planos de María Corina Machado. Vas a ver un plano cerrado, cercano. Si hubiese un gentío lo muestran, absolutamente. Entonces, ¿legitimar qué? Si Maduro se roba las elecciones, estamos a puertas, tú lo has dicho, de un conflicto que puede ser muy doloroso. Así es. La legitimidad de origen los da el proceso electoral. Si no hay un proceso electoral que se reconozca como legítimo, que fue lo que pasó en el 2018. Claro, pero en el 2018... ¿Y tú descartas que se roben el proceso electoral, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral se lo robe? Al robárselo perdió la legitimidad. Entonces no está buscando Estados Unidos legitimar a Maduro. En caso tal, está buscando legitimar un nuevo gobierno en Venezuela, porque si se la roba, pierde la legitimidad de origen. Entonces seguirá haciendo negocio de Estados Unidos, si lo sigue haciendo, si no es que le pone más sanciones, porque recordemos que para la administración Biden, que está en un proceso de elecciones también, es muy importante el escenario venezolano en términos no determinantes, pero es importante, porque en ese caso quedaría muy mal la administración Biden, que ya tiene una situación difícil después del primer debate. Entonces, yo creo que más bien el lograr que en Venezuela se dé una solución pacífica y democrática favorece también a la narrativa de los demócratas, que a través de su política lograron estabilizar a Venezuela, y que ellos son los que pueden seguir gobernando en ese país. Ellos necesitan logros, y Venezuela podría ser un buen logro para la administración Biden. Entonces yo creo que aquí hay una visión por parte de Maduro, que sabe cómo jugar en ese evento, y por eso es Jorge Rodríguez, porque ha conseguido ha conseguido logros en términos de Alessab y los sobrinos, ¿verdad?, a cambio de compromisos que no han cumplido, y poder ahora Estados Unidos decir y mostrar que sí se pudo a través de esta política que fue diseñada por la Casa Blanca. Antonio, por primera vez en más de 20 años, ¿tú crees de verdad que estamos a puertas de comenzar una transición? ¿Que está la circunstancia dada para ello? Totalmente, Idania. En este momento, todo indica que lo que vamos es a una transición. Hay una primera negociación con Estados Unidos. Ya oímos la plataforma unitaria que dijo, estamos activando también nuestra comisión de negociación, porque después de esas conversaciones, porque establecen el marco de referencia,
de esa negociación, que básicamente es lo que se acordó en Barbados, es la hoja, la ruta electoral que hay en Barbados, es respetar lo que hay en Barbados, es seguir con este proceso y al final reconocer esos resultados. Por supuesto, el régimen de Maduro va a jugar duro, como sabe hacerlo, va a buscar cómo desmotivar al electorado, que este también es un mensaje hacia adentro, diciendo: a mí los Estados Unidos me reconocen, y ese grupo, y un grupo económico también que quiere esa agenda con Maduro, entonces empezar a mostrar esa narrativa y decir: nosotros tenemos la posibilidad de garantizar un mejor futuro para Venezuela, cosa que es totalmente falsa, porque ya ese pueblo, esa soberanía popular no les va a respetar. Va a haber un cambio en Venezuela y después de estas conversaciones seguro que vamos a ver las conversaciones con los factores democráticos para ir detallando ese plan de transición que viene para Venezuela. Pues a 26 días de ese proceso electoral del 28 de julio, este es el panorama político, el que ve Antonio de la Cruz. Antonio, como siempre, gracias por acompañarnos. Un gran placer, Idiani, siempre estar contigo. Gracias, igual para nosotros, Antonio. Buena tarde para ti. Antonio.